el Señor les bendice. Qué bendición nuevamente estar aquí este día domingo. Este es el mejor lugar para estar el día de hoy. Y damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder reunirnos con libertad para exaltar el nombre de nuestro Creador, de nuestro Dios Todopoderoso. A Él hemos venido a entregar este tiempo. Y yo te pido ahora, mi hermano, que si tienes alguna carga, alguna necesidad, si hay algo hoy en tu corazón, en tu mente, que pueda obstruir esa alabanza directa al Señor, yo te invito a que en este momento lo entregues a Él. Te invito a que aquietes tu corazón, a que te concentres solamente en el Señor, porque su presencia está aquí en medio de nosotros. Que nada te distraiga. Sé que están entrando algunos hermanos todavía, pero que no te distraiga eso, porque hoy hemos venido a encontrarnos con el Creador del universo, con nuestro Rey, con nuestro Hacedor, con nuestro Salvador, el que entregó su vida en aquella cruz por cada uno de nosotros. Él está aquí, mi hermano, y hoy quiere abrazarte. Hoy quiere tomar tus cargas, tu necesidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, que yo os haré descansar. ¿Cuánto necesitamos de ese descanso hoy? Vamos a decírselo. Señor, gracias, Padre, porque hoy estamos aquí por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder reunirnos con libertad, de poder aclamarte, Señor, y proclamar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, y hoy, Señor, queremos entregar a ti nuestra vida, y junto con ella, Señor, queremos entregarte nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor, nuestras ansiedades, también nuestras debilidades, Señor, porque somos débiles. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor, porque te fallamos, a veces consciente y a veces inconscientemente, pero somos pecadores. Por eso estamos aquí, porque te necesitamos, Señor, que tú nos levantes, que tú nos sostengas, que tú renueves, Señor, dentro de nosotros un espíritu nuevo, un corazón que te ame, Señor, un corazón que te busque, que te sirva. Dice tu palabra que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, y en estos tiempos, Señor, es necesario adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor. Hoy venimos a entregar nuestra vida en alabanza, en adoración a ti, pero que no sea simplemente el día de hoy, Señor, como una tradición ni como una religiosidad, sino sea cada instante de nuestra vida, Señor, que estemos conscientes de que tú estás presente, Señor, de que tú vas con nosotros, de que tú nos estás mirando, Señor, aún en lo más escondido de esta tierra. Que seamos íntegros delante de ti, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, porque te amamos, Señor, y reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios, porque para ti, Señor, no hay imposibles, porque tú eres el Creador, el que nos hizo, el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. A ti hemos venido a exaltar, a ti hemos venido a adorar. Recibe, oh Dios, este tiempo como una alabanza fresca, como un olor fragante delante de tu presencia, mi Dios. Ministra a tu pueblo, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad y con poder en esta mañana. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Y es en el nombre de nuestro Salvador Jesús que oramos. Y tu pueblo dice amén y amén. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie, y así vamos a empezar a alabar, a abrir nuestra boca con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento para alabar a nuestro Señor. Voy a pedirte también que por favor revises tu celular y lo pongas en modo silencio, así de esa manera no interrumpimos la comunicación con nuestro Señor. Vamos a alabar al Cordero, porque eres el Cordero, el León, el Todopoderoso, el Señor Jesús, que dio su vida por ti, por mí. Te alabamos, Cristo. A ver cuántos pueden alabarle con sus palmas.
fuerte aplauso y aclamarle así. Aclamar su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Quisiéramos compartir, si es que está, un versículo de la palabra del Señor en Jeremías. No sé si lo tendremos. Si lo pueden poner, gracias. Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra en Jeremías 32, 26 al 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Dice el Señor. Muchas veces sabemos que no hay nada imposible para Dios, pero a veces nuestra mente no lo entiende, no lo termina de captar. Dios es soberano, es fuerte, es poderoso, es nuestro gran Dios. No es un diosito, es Dios grande, fuerte y poderoso. Pero a veces nos cuesta que eso entre en nuestra cabeza y andamos por el mundo llenos de temor, de angustia. Las tentaciones nos llegan y caemos a veces, porque se nos olvida que nuestro Dios es grande y poderoso y para Él no hay nada imposible. Con Él todo lo tenemos. Nada nos hace falta cuando tenemos al Señor. Así que no dejes que el enemigo venga a tu vida y te diga: a ti te hace falta esto, te hace falta lo otro. No, dile: yo tengo todo porque tengo a Cristo. Porque Cristo reina en mi corazón y no me falta nada, absolutamente nada. Yo te invito a que cantes con nosotros este hermoso canto, que es toda una exaltación, una aclamación, una adoración a nuestro Rey poderoso, a nuestro Dios todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible. Vamos a cantar con nuestra conciencia, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, al único que es digno de ser alabado y exaltado. Cantemos con todo el corazón. Sí, Señor, te alabamos. Entregamos a ti, Señor, nuestra vida en alabanza y adoración, declarando, mi Dios, que tú eres el todopoderoso, el fuerte. Para ti no hay nada imposible. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos.
Gracias, Señor, porque hoy podemos pararnos en la roca firme que es Cristo Jesús y decir: no me falta nada, porque en ti, Señor, estamos completos. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Gracias, Señor. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios de imparables, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Y la iglesia, No me falta nada si te tengo a ti. sí, mi Dios. No me falta nada si te tengo a ti. Y a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias, Señor. Eres alabado en gran manera, Señor, y hoy tus hijos nos rendimos delante de ti, porque tú eres el Dios de lo imposible. Imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparables, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Una vez más, dile: No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. ¿cuántos lo creen de todo corazón? ¿Cuántos se lo han dicho al Señor creyéndolo y sabiendo que Él es todopoderoso? Señor, no es simplemente un canto, no es simplemente una melodía, no es simplemente un instrumento tocando. Señor, en nuestro corazón derramado a ti, Señor, diciendo que te creemos, que creemos en ti, Señor, que tú eres el único poderoso Dios, que nuestra vida, Señor, está escondida en tu mano. Queremos vivir seguros, Señor, en ti, sabiendo que en nuestra vida no pasa nada, absolutamente nada, sin que tú lo permitas, Señor. Que tu soberanía y tu voluntad reinen sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos vivir para ti, vidas que te agraden, Señor. Como aprendimos, Señor, el domingo pasado en tu palabra, a vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, para que cuando oremos y vayamos delante de ti estemos seguros de que tú estás escuchándonos. Que no haya nada que interrumpa, Señor, la comunicación, la comunión entre tú y nosotros, entre cada uno de nosotros, porque es individual, mi hermano. Es cómo está tu vida y cómo está la mía.
Por eso este es un momento especial, es un momento único en el cual ahí donde estás, tú puedes considerar tu vida delante del Señor. Aquí cada uno de nosotros estamos considerando nuestra vida delante de Dios. Te rogamos, Padre, como decía el rey David, si hay algún pecado oculto en nosotros, que tú nos lo reveles, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Porque hoy estamos aquí, Señor, no porque seamos los mejores, ni porque seamos buenos, porque bueno no hay ni uno, dice tu palabra. Estamos aquí porque somos pecadores, Señor, pero estamos arrepentidos y queremos, Señor, agradarte, queremos obedecerte, queremos caminar, Señor, de tu mano. Gracias, Señor, porque tú nos das la confianza para cada paso que demos, Señor, en este mundo. Que tu presencia, Señor, nunca se aparte de nosotros. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón. Derrama tu vida ahí, mi hermano, donde estás. Solamente tú y el Señor. Eleva ahí una oración, dile unas palabras. Si hay algo de lo cual tengas que arrepentirte hoy, mi hermano, dile: Señor, yo me arrepiento de lo que he estado haciendo, de lo que hago, de lo que hice. Porque hoy vengo para que me sanes, Señor. Hoy vengo para que me liberes. Porque para ti no hay nada imposible. Y yo lo creo, Señor. Ayúdanos a vivir vidas victoriosas, pero sobre todo vidas que te alaben y te glorifiquen, Señor, en todo momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Y gracias porque tú nos ves a través de tu Hijo Jesús, el que entregó su vida en la cruz, derramó su sangre y nos ha limpiado de pecados. Te amamos, Jesús. Exaltamos tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre. Quédate con nosotros, Señor. Dios imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Bendice a tu mensajero hoy, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Úsalo con poder, Señor, y ministranos en esta mañana conforme a nuestra necesidad y a tu santa voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús te adoramos y te entregamos este tiempo. Y tu pueblo dice: amén. Amén, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso y aclamas al Todopoderoso, al Dios de imposibles? Gracias, Señor, te alabamos. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes, hermanos. La semana pasada estuvimos predicando sobre la oración. ¿Lo recuerdan? Ok. Estuvimos más bien haciendo una predicación, yo diría que de paréntesis. Queremos continuar ahora otro ciclo. Habíamos 2 semanas anteriores terminado un ciclo de predicaciones o una serie de predicaciones sobre las bienaventuranzas. ¿Lo recuerdan también? Ok. Ya habíamos visto que las bienaventuranzas fueron la introducción de lo que conocemos como el Sermón del Monte, una serie de enseñanzas que Cristo dio a sus seguidores y que se encuentran recogidas en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Lo cierto es que Cristo, después de pronunciar las bienaventuranzas que estuvimos estudiando por un buen tiempo, continuó predicando el resto del sermón.
tocando temas prácticos que ilustraban cómo los ciudadanos del reino de los cielos debían actuar a la luz de la ley en contraposición a las enseñanzas tergiversadas que los fariseos y escribas de aquella época daban. Para nadie es un secreto que los acérrimos enemigos de Cristo durante su ministerio fueron los escribas y fariseos, religiosos de la época, que lejos de enseñar la ley como debían, la tergiversaban de tal manera que engañaban al pueblo. Y esto Cristo no podía permitirlo. Y de varios de estos temas que Cristo predicó, ya nosotros, anterior a las bienaventuranzas, habíamos también predicado aquí. Por ejemplo, recuerdo que estuvimos hablando sobre la luz del mundo. Estuvimos predicando sobre amar a nuestros enemigos, sobre el afán y la ansiedad, sobre Dios y la riqueza, así como hacer tesoros en el cielo. Antes de la serie estuvimos predicando sobre estos temas. Pero hoy nos vamos a adentrar en un pasaje sumamente controversial del Sermón del Monte, ya en el último tercio del Sermón del Monte, comenzando el capítulo 7. Pero quiero que presten atención porque es sumamente importante llegar a conclusiones que provengan de Dios respecto a este pasaje, para poder entonces aplicarlo en nuestra vida de manera práctica y correcta. He titulado el sermón de hoy, ¿juzgar o no juzgar? Y vamos a orar. Dios mío, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendícenos y ayúdanos. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser humildes para poder recibir tu enseñanza y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Aunque hoy nada más vamos a estar viendo del 1 al 5, pero vamos a leerlo. La semana que viene estaremos predicando sobre el versículo 6, pero vamos a leer completo para tener una idea general de este pasaje. Repito, Mateo 7, del 1 al 6. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea y dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven contra ustedes y los despedacen. Un pasaje bien controversial. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Un triste fenómeno religioso que Cristo enfrentó en su momento, ya habíamos dicho, es que mientras él predicaba este sermón, los escribas y fariseos tergiversaban constantemente la ley. ¿Verdad que es triste esto? La gente que supuestamente debía enseñarle al pueblo cómo cumplir la ley en la práctica, habían hecho unos ajustes de tal manera que favorecían su estilo de vida y entonces todo quedaba como que ellos eran los cumplidores de la ley, los hacedores de la ley, los que debían imitar las personas más santas, cuando en realidad estaban llenos de pecado y eran unos falsantes. Y Cristo desenmascaró a esta gente, porque se empeñó Jesús en su ministerio a predicar o a retomar el verdadero espíritu de la ley. No la letra muerta que uno lee, sino lo que en realidad quiere decir esa letra. Y lo hizo a través de certeras enseñanzas. Constantemente Cristo utilizó una especie de esquema en este sermón interesante. Generalmente él citaba un pasaje de la ley sobre el que después enseñaría cómo llevarlo a la práctica. Después contraponía lo que los fariseos y escribas
interpretaban de ese pasaje de manera malévola, tergiversada, y posteriormente daba él su enseñanza sobre el verdadero significado de la ley. Eso hacía que la gente quisiera empezar a darse cuenta que lo que hasta ahora habían recibido de los fariseos y escribas no era cierto. Y dejaba una gran verdad al descubierto para todo el pueblo. Si de verdad querían cumplir la ley de Dios, debían entonces seguir las enseñanzas de Jesús y no las de los fariseos. Así de sencillo. Esto, por supuesto, puso a los fariseos de muy mal humor y a los escribas. Por eso constantemente vemos que durante el ministerio de Cristo, que fue poco más de 3 años, ellos estuvieron constantemente, ¿qué cosa? Atacando a Cristo, queriendo buscarle el más mínimo error para acusarlo legalmente. Hicieron varios complots contra él. Por supuesto, Cristo no murió hasta que no llegó su hora. Pero ¿cuántas veces Cristo se libró de la muerte? Porque esta gente constantemente lo que quería era deshacerse de Cristo, porque Cristo los había desenmascarado. La gente se estaba dando cuenta que ellos eran tan pecadores como el resto del pueblo. Y eso a ellos no les convenía porque ya tenían cierta popularidad dentro del pueblo y no querían perder su estatus. Qué triste realidad esta. Lo cierto es que las personas comenzaron a darse cuenta después de las enseñanzas de Cristo que si ellos de verdad querían heredar el reino de los cielos, entonces deberían obedecer a Cristo y no a los fariseos. De hecho, el propio Cristo lo dejó bien claro en Mateo 5:20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Cristo se lo dijo claro y es bueno que nosotros analicemos cada pasaje del Sermón del Monte a la luz de esta gran verdad. Esto Cristo lo dijo al principio de su sermón y debe haber quedado en la mente de la gente. Caramba, esto que Cristo me está enseñando no es lo que me estaban enseñando los fariseos, pero él, que es el Mesías, que tiene poder, que hace milagros, que predica con tremenda autoridad, me está diciendo que no podemos guiarnos por los fariseos. Es más, que debemos vivir de otra manera, porque si no, no vamos a heredar el reino de los cielos. ¿Y saben qué? Analizando ya el pasaje que leímos con anterioridad, es bueno destacar que aun cuando es muy conocido, ya habíamos hablado que es muy controversial y muy tergiversado. ¿Por qué? Porque comienza, el encabezamiento de este pasaje comienza con una declaración muy fuerte, que incluso luce concluyente. Es el pedacito que la gente te repite cuando se acuerda de este pasaje. ¿Cómo comienza diciendo 7:1? No juzguen para que no sean juzgados. En cuanto un día usted trata de ayudar a una persona que está cometiendo un pecado, que está haciendo algo que no le agrada a Dios, cuando esa persona quiere justificarse ante ti, rápidamente cita este pasaje, aunque no sabe más nada de la Biblia. Él sabe que la Biblia dice eso y esto me conviene ahora, lo voy a usar como un escudo. Oye, hermano, entonces pone en cara a Santiago, hermano, nunca te dicen hermano, pero en ese momento dice, hermano, recuerda lo que dice la Biblia. No juzgues. ¿Para qué? Para que no sean juzgados. Entonces ya después cubanizan el dicho. El que tiene tejado de vidrio. Y por ahí para allá empiezan las versiones. La idea es que este pasaje ha sido vilipendiado a través de la historia. Utilizado por los pecadores para justificar su pecado. Pero mi pregunta es, ¿tiene justificación algún pecado delante de Dios? Solo a través de Jesucristo somos justificados. A través de la muerte de Cristo. Miren, ¿será en realidad que este pasaje dice que no podemos juzgar? Luce fuerte. No juzguen para que no sean juzgados. Si usted no sigue leyendo el pasaje y se queda ahí, por supuesto que eso es lo que va a entender. Por eso hacemos tanto énfasis en estudiar el pasaje completo, en buscar el contexto del mismo, para ver qué enseñanza podemos sacar de él. Miren, vamos a dejar que la propia Biblia nos responda a esta pregunta. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 a 8, vemos
que Pablo exhorta a los cristianos de esa iglesia a que ventilen sus conflictos entre ellos mismos y no los lleven a los tribunales seculares. Fíjense. ¿Y cómo se podría hacer esto si no se juzgara el problema que pasó? Porque la palabra juzgar significa emitir un criterio. Puede ser condenatorio, puede no serlo tanto, puede ser una crítica constructiva o destructiva. Juzgar implica todo esto, dar una opinión sobre algo que está pasando. Pablo no mandaría a los creyentes a solucionar sus propios problemas si primero no los analizan. Más adelante también podemos ver que Cristo ordena juzgar los pecados graves de los miembros de la iglesia y tomar una actitud correcta al respecto. Leemos en Mateo 18, 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Anteriormente, ¿qué había dicho Cristo? Si tu hermano tiene un problema contigo, tú tienes un problema con tu hermano, traten de solucionarlo entre ustedes dos. Si tu hermano no entiende, busca 2 testigos para tratar de resolverlo. Y si no, bueno, Cristo va en escala ascendente hasta que si por fin la persona no quiere reconocer su pecado, quiere vivir en rebeldía con Dios, entonces llévenlo a la iglesia, y si no entiende aún en la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ya no forma parte de la iglesia, tristemente. Mi pregunta es, ¿acaso sería posible cumplir con este mandamiento de Cristo si no se juzgara primero la actitud de ese hermano? ¿Se dan cuenta? Uno de los énfasis que más hacía Pablo con todas sus iglesias era tienen que identificar a los falsos profetas y a los falsos maestros, porque estaban haciendo un daño tremendo. Mi pregunta es, ¿cómo se lograría esto si no se juzga lo que ellos enseñan? Por supuesto, a la luz de las Escrituras. Pero hay que juzgar, hay que tener un juicio sobre esto. Miren qué interesante este pasaje. Primero a los Corintios 14, 29. Pablo le aconseja a la iglesia de los Corintios lo siguiente. Asimismo, los profetas en el culto hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que están hablando. Porque saben que una de las modas que había en Corintio era que todo el mundo quería ser profeta y todo el mundo quería hablar en lengua. Esos eran los dones que estaban en el hit parade, en el top 10. Y todo el mundo quería. Entonces se paraba un loco y decía, ¿cómo está? Me pareció japonés lo que hablé, ¿eh? Lo cierto es, no, está hablando en lengua. Wow, oye, este hombre debe tener una conexión con Dios directa, un wifi ahí. Porque acaba de hablar en lenguas. Y por allá se paraba uno y decía, el Señor dice, y empezaba a profetizar, y se paraba otro, y aquello era una competencia de profetas, que en realidad era una mentira. Quizás habían verdaderos profetas, quizás habían hermanos que hablaran en lengua. Por eso Pablo tuvo que poner orden. Porque también se daba la situación de que se paraban a engañar a las personas, a traer falsos mensajes, a traer falsos profetas, falsas profecías. Y la única manera de uno poder combatir eso, esa herejía, era ¿cómo? Juzgando las enseñanzas de estas personas. De hecho, encontramos en 1 Timoteo 1, del 1 al 13, los requisitos que debían tener tanto los obispos como los diáconos. ¿Lo recuerdan? Los que estaban en este pasaje. Mi pregunta es, ¿cómo los miembros de la iglesia sabrían quiénes cumplirían esos requisitos si no juzgaran la actitud de esos hermanos? Tienen que juzgar, ¿será hospitalario o no el pastor? ¿Enseñará bien la palabra o no? ¿Los diáconos serán marido de una sola mujer o no? No es que sea chismoso, es que tienes que analizar su vida porque va a ocupar un cargo de responsabilidad en la iglesia. Hay que juzgar. Dice 1 Tesalonicenses 5:14. También le rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. En otras palabras, a los vagos. Que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Mi pregunta es, ¿cómo saber quién es ocioso? ¿Cómo podemos saber quiénes tienen poco ánimo? ¿Quiénes son los débiles? Hay que emitir un juicio. Tenemos que saber quiénes son las personas, qué hacen, qué piensan, cómo actúan.
y emitir un juicio al respecto, porque hay que tomar una decisión en muchos casos. Como podemos ver, la Biblia nos muestra varios pasajes que dejan claro que los creyentes debemos emitir un legítimo juicio respecto a la condición, a la conducta y a la enseñanza de otras personas. Jesús en ningún momento nos enseña que debemos ser cristianos sin discernimiento. Al contrario, tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Tenemos que tener claridad en quién es quién, en cuál es la verdadera enseñanza de la palabra y cuál no lo es. Porque tenemos un enemigo bien astuto que constantemente está tratando de ¿qué? De engañarnos. Por lo tanto, Jesús en ningún momento, ni aun cuando leímos este enunciado en este pasaje, nos está diciendo que debemos abandonar la facultad de crítica o de juzgar o de juicio. No. Él simplemente quiere que cuando juzguemos, lo hagamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a comprobarlo a través del resto de este pasaje. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Ya sabemos lo que no nos está diciendo. Número 1. La primera gran verdad de este pasaje que vamos a leer es que Dios nos juzgará con la misma medida con que juzgamos. Escuche esto. Ya sabemos que sí se puede juzgar, que de hecho debemos juzgar, pero correctamente. Pero cuando vayamos a hacerlo, tengamos en claro, en primer lugar, que Dios nos juzgará con la misma medida con que juzgamos a los demás. Dice Mateo 7, 1 y 2, no juzguen para que no sean juzgados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero miren lo que viene atrás. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, hay que juzgar. Serán juzgados. Y con la medida con que miden, serán medidos. En el medio de la enseñanza que dimos sobre las bienaventuranzas, ¿se acuerdan de una de ellas que hablamos que era un versículo boomerang? ¿Se acuerdan? ¿El boomerang de qué se llamó ese pasaje, ese sermón? ¿El boomerang de qué? Voy a traerlo la semana que viene, no. El boomerang de la misericordia. Se lanza el boomerang, bienaventurados los misericordiosos, y regresa el boomerang, porque ellos recibirán misericordia. ¿Lo recuerdan o no? Óigame, habíamos visto que los impíos van a ser juzgados en los tiempos finales en lo que se conoce como el gran juicio del trono blanco, que encontramos en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Al no estar ellos inscritos en el libro de la vida, serán condenados, echados al lado de fuego y azufre. Ese va a ser el final de todo aquel que no acepte a Cristo como su Salvador. Triste, pero la Biblia lo dice. Sin embargo, a diferencia de estas personas, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, compadeceremos también en el fin de los tiempos ante un tribunal, pero no ante el tribunal del gran trono blanco, sino ante el bema de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Y a diferencia de esta otra gente que no aceptó a Cristo, nosotros vamos a ser enjuiciados, porque vamos a ir a juicio, pero no condenados. Porque ya Cristo, ¿qué hizo? Pagó nuestra deuda por nosotros. Al seguro no vamos a recibir una reprimenda ni un castigo. Ya Cristo recibió la ira de Dios que debíamos recibir nosotros en la cruz del Calvario. O sea, nosotros no vamos a ir a ese juicio para ser condenados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Romanos 14, 10 y 12 lo encontramos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Simplemente daremos a Dios cuenta de nuestros actos. Y en base a esos actos y a esas obras seremos premiados. Tenemos el premio seguro, el premio grande, la lotería grande de cristianos en la vida eterna. Pero cuando vayamos ante Cristo, en los tiempos finales, en su tribunal, Él verá que hicimos bien o que hicimos mal. Y en base a nuestras obras seremos premiados. Lo cierto es que en este pasaje, el Señor está haciendo una especie de recordatorio a todos los cristianos. La idea es que podamos promover en nosotros mismos un juicio correcto hacia los demás.
este pasaje que analizamos, eso es lo que nos quiere decir. Jesús no nos está amenazando. Él simplemente nos está alertando. Él no nos está diciendo, ni se te ocurra jugar mal a tu hermano, porque el día que vengas ante mí, prepárate. Tú no sabes quién soy yo. Cuidadito, porque lo que te voy a jugar el día final va a ser tremendo. No nos está diciendo eso de esa manera, en ese tono. Lo que está queriendo decirnos aquí es como una especie de susurro al oído. Hijo mío, juzga a los demás sabiendo que un día yo te voy a juzgar. Por lo tanto, hermanos, seamos cuidadosos a la hora de juzgar a los demás. Y antes de hacerlo, siempre hagámonos una pregunta. Escuche esto. Antes de juzgar, antes de emitir un juicio, tanto pequeño como grande, sobre alguien, aunque usted crea que está en lo cierto, siempre, antes de hacerlo, pregúntese esto. ¿De qué manera queremos ser juzgados por Dios cuando compadezcamos en juicio ante Él? Una respuesta sincera a esta interrogante nos guiará a juzgar a los demás correctamente. Porque sabemos que el día que estemos ante Dios, el tiempo final, seremos juzgados de acuerdo al patrón que utilizamos a la hora de juzgar a los demás. Cristo comienza entonces esta enseñanza dándonos esta alerta. Pero continúa. La segunda enseñanza que vemos en este pasaje es que no juzguemos a los demás con hipocresía. No solo basta que tú tengas en cuenta que vas a ser juzgado de la misma manera que juzgues a los demás. Ahora, ya entrando en el meollo de este mensaje, ahora viene el momento de emitir el juicio. Perfecto, no juzgue con hipocresía. Dice Mateo 7, 3 y 4. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Cuando leemos esto, rápidamente nos ubicamos en los fariseos. Porque esta era la actitud que los fariseos tenían. ¿Cierto o falso? Cristo, recuerden que utilizó como estrategia en su sermón del monte muchas veces comparar las enseñanzas falsas de los fariseos con la de la ley para entonces él explicar correctamente cómo aplicar la ley. Y este es un ejemplo clásico. Yo estoy seguro que cuando la gente escuchó esto, le vino a la mente rápido los fariseos. Caramba, está retratando a fulano el fariseo. Igualito. ¿Nunca le ha pasado así a usted de pronto con un mensaje? Mente yo, qué bien le viene este mensaje a Yusmari. A lo mejor me viene mejor a mí. Pero yo me acuerdo de Yusmari. ¿Le ha pasado a usted? No me digan que sí, porque todos van a decirme que sí. No pierdan tiempo en mover el cuello. Vaya a hacer que coja tortículo y después. ¿Verdad que nos pasa o no? Hay veces somos más sinceros y decimos, este mensaje, déjame ni mirar para el lado para que nadie sospeche. Este mensaje es para mí. Y usted pone esta cara de contento. Y por dentro, madre mía, ¿cómo el pastor se enteró de lo que me está pasando? Y saluda al hermano y todo. Hermano, y es que una característica distintiva de esta gente, de los fariseos, era la hipocresía. De hecho, es sinónimo de hipocresía. Hoy usted le dice a alguien fariseo y lo que le está diciendo, ¿qué cosa es? Eres tremendo hipócrita. Eso es lo que significa. No por gusto Jesús les llamó sepulcros blanqueados. ¿Lo recuerdan? Son como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonito y por dentro lleno de huesos podridos de muerte. ¿Y saben por qué ellos eran hipócritas en realidad? Por algo bien sencillo. Su corazón, lo que ellos sentían en realidad, su yo interno, distaba mucho de lo que ellos predicaban. Por eso Cristo, citando al profeta Isaías, un día le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estaba describiendo la hipocresía de los fariseos de predicar algo que no sentían, que no vivían. Así de sencillo. Pero ¿saben qué? Esta hipocresía venía sobre todas las cosas porque eran orgullosos. Fíjense, los judíos normalmente se sentían orgullosos porque ellos eran el pueblo elegido de Dios. Ellos entendían que por ser descendientes de Abraham ya iban a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto miraban al resto del mundo, de las naciones, como gentiles, como paganos perversos que se van a perder porque los elegidos somos
nosotros los judíos. Imagínense que estos fariseos, aparte de ser judíos, se creían superiores a los otros judíos. ¿Por qué pensaban que cumplían la ley mejor que el resto del pueblo de Dios y que hacían las obras mejor, que eran más buenos, que eran más santos? Y por lo tanto, eso hacía que ellos miraran por encima del hombro no solo a los gentiles, no solo a los paganos, sino también ¿a quién? Al resto del pueblo judío. Y esto hacía que los desecharan. ¿Se acuerdan ustedes la famosa parábola del fariseo con el publicano? Que fueron al templo a orar, cuenta Cristo. Esto es una parábola, pero que reflejaba la realidad. Y dice que el fariseo, cuando llegó a orar, oró consigo mismo. Tan orgulloso era que él se olvidó que él tenía que hablar con Dios. Él mismo. Se centró, su oración era él. Y las palabras textuales fueron: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya, yo no soy como los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún soy como este publicano. Había un publicano en la esquina. El publicano estaba considerado la lacra de la sociedad judía porque trabajaba para el gobierno romano. Este hombre despreciaba al resto de las personas porque él se creía que estaba más cerca de Dios, que era superior a los demás. Y por eso se creían con la potestad de criticarlo todo. ¿Conoce gente así? Que lo critica todo. Eso se llama hipercrítico. Todo, lo bueno y lo malo, todo lo que hay lo critican. Y la gente que hace eso, ¿sabe por qué lo hace? Porque se cree superior a los demás. Yo soy tan superior a ti que tengo el derecho inalienable de criticar lo que quiera. Porque tú eres más bajo, tú cometes errores, yo no. Y esta gente era hipercrítico. Habían hecho de la crítica un vicio debido a su arrogancia. Y eso, por supuesto, es pecado. Pero lo más triste de todo, y ahí es donde radicaba su verdadera hipocresía, era que criticaban, condenaban y juzgaban lo que ellos mismos hacían en secreto. De ahí viene la hipocresía de esta gente. Es entonces que, tomando esta realidad como base, Jesús utiliza un ejemplo para desenmascarar a todos aquellos que juzgan con hipocresía a los demás. Poniendo el ejemplo de los fariseos, lanza una enseñanza utilizando un recurso muy ingenioso. Aquellos que son literatos, lástima que Saraí y Karen no están aquí. La hipérbole. No se asuste. Le explicaré qué cosa es la hipérbole. No es más que aumentar o disminuir exageradamente la verdad de aquello que se quiere enseñar. Así de sencillo. De hecho, los latinos somos especialistas en lenguaje hiperbólico. Tengo un hambre que me como un elefante ahora mismo. Eso es una hipérbole. Sin querer usted está utilizando un recurso literal. O si no, oye, este hombre está más flaco que un espagueti. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Si no, oye, había unos mosquitos de este tamaño. ¿No ha escuchado eso nunca? Yo reconozco que a veces soy un poco hiperbólico. Lo reconozco. Siempre me ha pasado. Y no sé por qué me parece que mi hijo Kevin ha heredado algo de eso. De hecho, me recuerdo de un chiste. Dicen que un día llega un niño con un poquitico de sangre en la cabeza y le dice a la mamá: mamá, un amigo me dio un machetazo y creo que se me está saliendo el cerebro. Y la mamá le dice: hijo mío, te he dicho 1.567.438 veces que no sea tan exagerado. Imagínense, con ese número que le dio la madre, cómo el muchacho no iba a pensar que se le estaba saliendo quizás hasta los pulmones por la cabeza. Y entonces vayamos al ejemplo que Cristo pone. Una viga en el ojo de alguien. Habla de que le cayó una paja en el ojo a una persona. Eso le pasa a cualquiera, ¿verdad que eso duele? Cuando le cae un cisquito en un ojo, usted ve las estrellas. No puede hacer nada, tiene que aguantarse, va al médico. Óigame, porque es algo tan sensible. Cristo lo sabía, por eso pone el ejemplo. Pero la palabra que Cristo utiliza aquí como viga, los entendidos creen que se refería a esa madera que se utilizaba en las casas judías para sostener el techo.
esa madera principal donde se apoya el techo, esa era la viga que se refiere aquí Cristo. Indudablemente es una exageración. ¿De qué tamaño tendría que tener el ojo del hombre para que le cupiera esa viga en un ojo? Imposible. Ni al cíclope de las historias griegas. Imposible. Simplemente Cristo utilizó una hipérbole para resaltar exageradamente una gran verdad. No debemos juzgar con hipocresía. Estoy seguro que el que escuchó aquello no se le olvidó esa enseñanza. Oye, una vida, está escrito un cómico. No, pero mira, lo que dice es verdad, porque el problema es, y a esa hora la gente se recordaba. Las ilustraciones nos ayudan a recordar una verdad. Esto fue lo que Cristo hizo en este caso. Y fíjense, debemos tener algo bien claro. Ilustrativamente, el hombre que tiene en la historia de Cristo la viga en el ojo representa a todos aquellos que, al igual que los escribas y fariseos, juzgan hipócritamente a las personas. Ahí tenemos la interpretación de lo que significa tener una viga en el ojo en esta historia de Cristo, en esta hipérbole de Cristo. ¿Y saben qué? De acuerdo a las enseñanzas de los rabinos de aquella época, ellos entendían que Dios tiene dos medidas con las cuales juzgaba a la persona. Una era con justicia, pero otra era con misericordia. De hecho, dos de los atributos morales de Dios: justicia y misericordia. Y el propio Jesús llamó la atención a los escribas y fariseos por priorizar cosas insignificantes en su vida y dejar a un lado la justicia y la misericordia, que eran imprescindibles para agradar a Dios. Miren lo que dice Mateo 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque dan la 10ª parte de sus especies, o sea, dan el diezmo delante de la gente, se hacen los buenos. Sí, es más, pero no diezman todo, diezman incluso la menta, el anís y el comino. Cosas pequeñitas, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, como la justicia y la misericordia. Cristo retrataba constantemente a esta gente. Y la enseñanza es obvia. Hermanos, juzgamos hipócritamente cuando usamos con los demás un patrón de juicio diferente al que usamos para juzgarnos a nosotros mismos. Estamos siendo hipócritas cuando hacemos eso. Y es lo que Cristo quiere que evitemos. De esta manera, llevando a la práctica, ¿saben cuándo juzgamos hipócritamente? Cuando, por ejemplo, somos muy severos a la hora de emitir un juicio sobre alguien, pero cuando es alguien cercano a nosotros, nos callamos la boca y no emitimos ninguno. Estamos siendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas también cuando juzgamos las motivaciones de la gente. Empezamos a adivinar. Mira esto. Samari llegó tarde al culto hoy. Claro, es que ella es muy fiestera. El que la conoce sabe que ella fiestea mucho, es rumbera a grandes rasgos. Y entonces seguro que a las 4 de la mañana andaba todavía por Miami Beach con Liván, que es otro gozador, y con los muchachos, que esos muchachos no duermen. Claro, seguro por eso llegó tarde al culto. Y a lo mejor yo no me doy cuenta de que Samaria acaba de venir prácticamente del Emergency de Children's Hospital, que tenía un niño enfermo. Qué injusto, ¿verdad? A veces juzgamos de esta manera. Tomamos el lugar de Dios, que es el único que sabe los corazones, y juzgamos a las personas. Eso es juzgar hipócritamente. También cuando somos hipercríticos como los fariseos, nos creemos con el derecho a juzgarlo todo. Llega un momento que nos gusta juzgar. ¿Qué pasará en la iglesia hoy para emitir mi criterio? Es triste, pero a veces sucede. También cuando solo nos enfocamos en hablar lo negativo de las personas. ¿Verdad que nos pasa a veces? Sobre todo cuando tenemos a alguien entre 6 y 6. Yo recuerdo que un día Isa no me saludó. Él se cree chiquitico ese. Muy bonitillo. Él se cree que él es Robert Redford, Brad Pitt. ¿Qué se cree él? ¿Sabes qué? Lo mal que me cae. Él no es mala gente, pero no. Pero él también tiene sus cosas. Y empiezo a hablar de Isaac. Un día me encuentro con Samuel David y le ¿viste lo que hizo Isaac? Él no se peina. Tú sabes qué tacaño es. No ha llevado todavía
a la esposa a un restaurante bueno, si acaso, a los chinos de Fayú. Y por ahí para allá empiezo a hablar y lo malo nada más, y no veo lo bueno. Y me enfoco en eso y eso. Y llega un momento que me vuelvo, ¿qué cosa? Un ogro con Isaac. ¿Saben qué? Eso es jugar hipócritamente. Porque es nada más reconocer las cosas malas que pueda tener Isaac, que estoy seguro que tiene muchísimas más buenas. Es más, este tipo de personas a veces hasta inventa lo malo y busca lo malo donde no lo hay. Cuidado con esto porque nos puede pasar. Cristo está condenando con este pasaje todo este tipo de actitudes. También cuando juzgamos según las apariencias. Me parece esto. Es loco. Ay, y allá va el juicio. ¿Saben? Hay un pasaje que nos cae a la boca literalmente. Dice Juan 7:24, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. ¿Y qué me dicen de cuando utilizamos el juicio o la crítica en contra de alguien negativa para resaltarnos a nosotros? Eso abunda. ¿Qué más juega soccer Ricky? Malísimo. Pero yo sí juego bien. Claro, es que Ricky se ha pasado toda la vida estudiando. Primero física y después medicina. No ha tenido tiempo, él no sabe si la pelota es redonda o cuadrada. Pero yo con este cuerpo atlético me he dedicado siempre al deporte. Es más, yo no estoy en el Real Madrid porque me dediqué a otra cosa. Porque me puse a hacer una balsa para venir para acá. Pero si yo me hubiera puesto para eso, yo estuviera en el Real Madrid jugando ahora mismo. Y entonces utilizo una crítica, trato de aplastar a alguien para resaltarme yo mismo. Eso es jugar hipócritamente. Y muchas veces somos tentados a que eso suceda. Muchas veces no tenemos el valor de resaltar nosotros mismos las cosas buenas. En primer lugar, no tenemos que hacerlo. Mire, usted hace las cosas bien, deje que los demás hablen por usted. Deje que los demás hablen por usted, porque entonces ese orgullo va a proyectar algo que no va a ser bueno, algo pecaminoso. Pero aún es el doble de pecado cuando usted no solo se lanza como lo mejor, sino que para eso utiliza el recurso de aplastar a otros. Para que entonces luzca el contraste usted mucho mejor. Hermanos, evitemos caer en esta trampa de juzgar hipócritamente a los hermanos. Sigamos los consejos que Pablo le dio a los cristianos de Roma y de Filipos. Dice Romanos 12:3. Digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piensa de sí con cordura o con sensatez. No tenga un alto concepto de usted más grande que el que deba tener. Y más adelante Filipenses 2:3 dice lo siguiente: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Si nosotros no tenemos un alto concepto, un concepto más alto de nosotros el que debemos tener y juzgamos a los demás como superiores a nosotros mismos, yo estoy seguro que no fallaremos en esto. Estoy seguro que emitiremos juicios sensatos y justos de las demás personas. Por lo tanto, hermanos, con la ayuda de Dios cultivemos la mesura y la humildad. Desterremos el orgullo de nuestra vida. Evitemos el hipercriticismo, criticarlo todo sin compasión. Evitemos eso. Y si hacemos esto, estoy seguro que pondremos en práctica lo que nos enseña este pasaje. No debemos juzgar hipócritamente a los demás. Y por último, tercera enseñanza. Clave. Hermanos, ya sabemos que debemos juzgar a los demás, ya sabemos que con la misma vara con que juzguemos seremos juzgados. Ya sabemos que no debemos juzgar con hipocresía. Antes de emitir un juicio, antes de juzgar a otros, confrontemos primero nuestros pecados. Qué buen ejercicio Cristo nos aconseja aquí. Dice Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta última porción del pasaje indudablemente avala la idea que ya sabíamos de que sí, de que debemos juzgar a los demás. Y utilizando el mismo ejemplo hiperbólico, Jesús exhorta a las personas que tienen el ojo, la viga en su ojo, que antes de ayudar al otro con su problema, antes de criticar al otro que quizás lo que tiene es una pequeña pajita en su ojo, saque primero del ojo de su viga. O sea,
Solo si limpiamos el pecado de nuestra vida podremos tener la claridad espiritual suficiente para poder criticar con justicia y con misericordia a los demás. Y eso es sinónimo de santidad. Vivir en santidad. Esta última parte del pasaje, sacar nuestra viga del ojo primero, antes de emitir un juicio, nos lleva al camino de la santidad. Necesitamos vivir vidas santas. La santidad que nos haga recapacitar en nuestro propio pecado y entonces nos habilite para poder juzgar con amor y misericordia a los demás. Debemos primero juzgarnos a nosotros justamente para poder entonces juzgar justamente a los demás. Por tanto, sigamos las recomendaciones que Pablo le da a los cristianos de Corinto. 2 Corintios 7:1 dice lo siguiente: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Juzgamos hipócritamente o como no debemos hacerlo, generalmente cuando nos desviamos de una vida santa, cuando dejamos de vivir para Dios. Y el día que lo hagamos, por ahí se cuela Satanás. Solo viviendo en santidad podremos combatir eficazmente en nuestras vidas el terrible pecado de juzgar con hipocresía a las demás personas. Concluyendo, hermanos, quiero que vean una foto. Una foto impresionante. Quizás algunos ya la hayan visto. Esta foto fue tomada por el fotógrafo sueco Andreas Hem en la Reserva Nacional de Masai Mara, ubicada en el suroeste de Kenia, en África. Y nada más que él subió esta foto hace 3 años atrás, se hizo viral. Porque la gente empezó a condenar a este hombre. Este hombre no hizo nada porque esa leona se comiera la cabeza del leoncito. ¡Qué terrible! Sin embargo, todo es una ilusión óptica. Veamos la otra foto. Todo depende del ángulo con que usted lo mire. El hombre tuvo que tirar esta otra foto de otro ángulo para que la gente se diera cuenta que era lo que en verdad había pasado. La leona no estaba devorando la cabeza del leoncito, estaba trasladando a su cachorro hacia la guarida. Muchas veces nosotros los creyentes hacemos como esas personas que por las redes sociales condenaron la primera foto. Nos dejamos guiar por cualquier cosa para emitir un juicio. Por las apariencias, nos creemos Dios para saber lo que tiene en su corazón. Empezamos a resaltar las cosas malas de esa persona. Nos volvemos hipercríticos porque nos creemos que porque vengo más a la iglesia, porque llevo más años en el evangelio, porque tengo un cargo en la iglesia, soy superior a alguien y por eso puedo criticarlo, estoy con el derecho de criticarlo. Eso no fue lo que enseñó Cristo. Para nada. Hermanos, evitemos a toda costa el flagelo espiritual de juzgar hipócritamente a los demás. Dejemos a un lado el orgullo y cultivemos la humildad y la sensatez. Analicemos con calma cada palabra que salga de nuestra boca con sabiduría. Los que hablamos mucho como yo, cuidado con lo que hablamos en el momento que lo hablamos y de la forma que lo hablamos porque nos podemos meter en muchos problemas. Porque más allá del problema que podemos buscar, no estamos pecando contra Dios cuando juzgamos injustamente. Sí, la Biblia nos manda a juzgar como debe ser, con misericordia y con amor, considerándonos a nosotros mismos no superiores a los demás, teniendo un concepto de nosotros real, el que debemos tener. Para Dios todos somos iguales. Un buen tip: juzguemos nada más si es necesario. Cuidemos el hipercriticismo. Y cuando lo hagamos, seamos tan justos y misericordiosos como sabemos que Cristo lo ha sido y lo es con nosotros. Que ese sea nuestro patrón. Vivamos en santidad de tal manera que cada juicio que emitan nuestros labios sea filtrado a través de la palabra de Dios. Siempre recordando que de la misma manera que juzguemos a los demás, seremos juzgados. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque aún de pasajes un poco difíciles podemos
aprender enseñanzas claras que provienen de ti. Ayúdanos, oh Dios, a juzgar a los demás con justicia y misericordia, sin hipocresía. Siempre primero confrontando nuestro pecado y siempre sabiendo que solo tú eres Dios, que solo tú conoces los corazones. Ayúdanos a jugar correctamente, filtrando siempre nuestras palabras a través de la Biblia, de tu voluntad. Líbranos de Satanás y ayúdanos a vivir cada día vías santas que nos ayuden a poder cumplir este mandamiento. Guíanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a ponernos de pie y cantamos a nuestro Padre de amor y misericordia, a nuestro Padre eterno, el Todopoderoso. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso,
verdad que es un placer estar aquí y poder compartir. Queremos anunciar que el lunes las mujeres tienen su servicio online. Tienen un pequeño culto de oración, estudian la palabra. Si usted desea participar en este culto virtual, que lo exhortamos, ve a mi esposa, que está ahí, levanta la mano, mi amor, ella para que le dé el link y usted pueda entonces estar también en este servicio. Si desea hacer lo mismo, los hombres, 8:30 de la noche, también hacen lo mismo, pero los martes, virtual. Michael, levanta la mano por allá, el hombre que desee reunirse virtualmente, ve a Michael para que él también le dé los datos y pueda compartir con nosotros. Es otra manera que tenemos, pero que ha sido bueno. Yo estoy seguro que usted, mujer, los lunes y los hombres los martes a esa hora, lo mejor que pueden hacer, a no ser que tenga una emergencia, es reunirse de esta manera y juntos podemos compartir la palabra de Dios. Próximo viernes, 8:30 de la noche, tendremos estudio bíblico. Aquí los adultos, los niños tendrán su programa y los jóvenes también tendrán los suyos simultáneamente. Hay espacio para toda la familia. Y los domingos, 10 de la mañana a 12 del día, tendremos un culto similar a este donde venimos a adorar a Dios, escuchar de su palabra y compartir unos con otros. Así que es un paquete completo desde el punto de vista espiritual. Si usted desea ofrendar cuando se acabe este culto, puede ir al buzón de las ofrendas y depositar ahí. Si desea hacerlo online, simplemente va al sitio alcancemiami.com, clique ahí donde vea el cartelito ofrendar y ahí se le escribirá cómo hacerlo. Hermanos, recuerden que tenemos un reto de oración, un reto evangelístico. Una iglesia que no ora y no predica la palabra simplemente no es una iglesia. Tiene un cartelito puesto, pero no hace la función de una iglesia. Súmese a este reto. Necesitamos orar y necesitamos proclamar al mundo que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que solo a través de Él hay vida eterna. Hay millones de personas fuera de estas cuatro paredes que están perdidos, viven sin Cristo en este mundo y necesitamos nosotros que tenemos la verdad compartirlo con los demás. Así que súmete a este tremendo reto. Y también queremos recordar que tenemos una larga lista de enfermos. Oremos, hermano. Hoy usted está sano, mañana puede estar enfermo. Oremos con pasión, con perseverancia y con fe por aquellos que lo necesitan, como si fuéramos nosotros mismos los enfermos o los necesitados. Sabemos que tenemos un Dios que es más grande que todo, por eso clamamos a Él. Continuemos pues laborando para el Señor como iglesia y de seguro vamos a ver su poderosa mano en nuestras vidas. Terminamos entonces en oración. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido entregarte este culto como una ofrenda que solo tú mereces. Dios mío, esperamos que te haya agradado a pesar de nuestras imperfecciones humanas. Es para ti, por quien tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Gracias una vez más por tu Hijo Jesucristo. Ahora dirígenos hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Guíanos y bendícenos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que han despedido. Dios les bendiga.